Ahora bien, la tensión con el judío real, y no con el estereotipo del judío, la tensión con el inmigrante, se dio sobre todo cuando los sectores más conservadores tendían a identificar bajo el epíteto común de ruso tanto a los judíos que venían de Rusia como a los revolucionarios de Rusia. El detonante para esa reacción fue el asesinato del jefe de la policía de Buenos Aires, Ramón Falcón, quien había reprimido en forma sangrienta la manifestación del 1 de mayo del año 1909. Ese año, Falcón fue baleado por un judío de 17 años de edad, Simón Radovitsky, recién emigrado, militante anarquista y, para el caso, doblemente ruso. A pesar de que la comunidad judía de la que Radovitsky estaba total y absolutamente desvinculado hizo todo lo posible por distanciarse del hecho, un ataque físico se lanzó contra los judíos indiscriminadamente el día 15 de mayo de 1910 en plenos preparativos para celebrar el centenario de la Revolución Independentista Argentina. La judeofobia creciente estalló unos años después, en 1919, en el marco de la llamada la Semana Trágica o la Semana de Enero, que comenzó como represión de una huelga. Ese año fue fundada la Liga Patriótica por Manuel Carles, abuelo de quien fuera en la década de 1980 cabecilla de un partido nazi argentino que se llamaba el Partido Nacionalista Social. Rivanera Carles, el nombre de este cabecilla. En la Semana Trágica de 1919, el periodista yiddish Pedro Wald fue detenido acusado de tramar un gobierno maximalista en la Argentina. Al salir de la cárcel, torturado, escribió su novela Koshmar, Pesadilla, y así relata él los episodios del 9 de enero de 1919 en Buenos Aires. Salvajes eran las manifestaciones de los niños bien que marchaban al grito de «Mueran los judíos», «Muerte a los extranjeros y maximalistas». Refinados, sádicos, torturaban y programaban orgías. Detienen a un judío y luego de los primeros golpes comienza a brotar un chorro de sangre de su boca. Acto seguido le ordenan cantar el himno nacional. No lo saben. No lo sabe. Lo liquidan en el acto. No se selecciona. Pegan y matan a quien encuentran. Nótese que aquí sí aparece un remedo del caso Dreyfus. Porque en Estados Unidos, con el caso de Leo Frank, terminó con el asesinato de un judío, pero no con gente saliendo a pedir muerte a los judíos, que era poner a todos en bloque. En cambio, en Argentina sí. La marcha incorporó esta expresión, los judíos son un bloque y por lo tanto hay que matarlos a todos. Esta era la idea. Y además, la carga de pogrom que lleva el hecho de que la policía o era cómplice de los asesinatos o participaba deliberada y activamente en ellos. El 10 de enero fueron asaltados los locales de las organizaciones judías Avantgarde y Poalei Zion y la Asociación Teatral Judía, lo que conocemos hoy como IFT. Todo fue arrojado a la calle y quemado, mientras la Guardia Civil azotaba y robaba. La policía montada observaba cómo ardían en la noche muebles, biblioteca y archivos. Hay varios testimonios reveladores de lo que ocurrió en esa semana. Voy a citar los de un judío y un cristiano, respectivamente. Esto está tomado de un libro de Nahum Solominsky que se llama La Semana Trágica. El primero, el judío José Mendelssohn, escribe: jinetes de la policía arrastraban a los viejos judíos desnudos por las calles de Buenos Aires. Les tiraban de sus encanecidas barbas y cuando ya no podían correr al ritmo de sus caballos, su piel se desgarraba raspando contra los adoquines mientras los sables y látigos de los hombres de a caballo golpeaban sus cuerpos. En el departamento central de policía pegaban espaciosamente. 50 hombres
ante el cansancio de azotar, se alternaban para cada judío. En la comisaría séptima, los soldados, vigilantes y jueces encerraron a los judíos en los baños, donde los torturadores tiraban en formas salvajes de sus bocas, mientras la policía argentina y los soldados les orinaban en la boca. El segundo testigo, esto es un pogrom directamente, el segundo decía es presencial, fue Juan Carrulia, y escribe: oí que estaban incendiando el barrio judío y hacia allí me dirigí. Al llegar a la Facultad de Medicina, me tocó presenciar el primer pogrom en Argentina. En medio de la calle ardían piras formadas con libros. Se luchaba dentro y fuera de los edificios. Se acusaba a un comerciante judío de hacer propaganda comunista, pero el cruel castigo se hacía extensivo a otros hebreos bajo los gritos de «mueran los judíos». Pasaban a mi vera viejos barbudos y mujeres desgreñadas. Nunca olvidaré el rostro pálido y la mirada suplicante de uno de ellos, al que arrastraban un par de mozalbetes, así como la de un niño sollozante que se aferraba a la vieja levita negra ya despedazada de otros de aquellos pobres diablos. El saldo en vidas de aquella semana trágica fue de 800 muertos, casi la cuarta parte judíos, y 4.000 heridos. Con el auge del nazismo en Europa, recrudeció la judeofobia en publicaciones y grupos germanófilos nacionalistas. Uno de los más difundidos escritores argentinos, Hugo Wast, seudónimo del director de la Biblioteca Nacional, Martínez Zuviría, publicó en 1935, es decir, cuando el nazismo estaba en pleno poder, un par de novelas que difunden el mito de la conspiración judía. Una se llamó El Cajal y otra se llamó Oro. Ese año se creó la DAIA, nacida para defender los derechos judíos. El epígrafe con el que comienza la novela Oro reza así: no está lejano el día en que todas las riquezas de la tierra serán de los hebreos. Este vaticinio es macabro porque 10 años después, una tercera parte de los judíos habían sido brutalmente asesinados y Zuviría continuaba con su paranoia desde el cargo de ministro de Educación del país. Hay en México un paralelo a Zuviría, que es el renombrado escritor y filósofo José Vasconcelos, quien también fue ministro de Educación de su país entre 1920 y 1925, y denunciaba una conspiración judaico-azteca para destruir el México católico tradicional. En 1940 Vasconcelos fundó la revista Timón para difundir el nazismo. En Argentina, las publicaciones y las bandas nacionalistas no cejaron después de la guerra. Habíamos dicho que en Estados Unidos, después de la guerra, comenzó a desvanecerse la judeofobia organizada. En la década del 60, el grupo judeofóbico más activo era Tacuara, que tenía por entonces como mentores a dos sacerdotes, Alberto Escurra y Julio Mainville. En connivencia con el representante de la Liga Árabe, Hussein Triki, Tacuara secuestró, torturó, asesinó. A los padres del estudiante asesinado Raúl Alterman le enviaron una explicación escrita: nadie mata porque sí no más. A su hijo lo han matado porque era un perro judío comunista. Si no están conformes, que se retiren todos los perros y explotadores judíos a su Judea natal. Este y los otros crímenes de la judeofobia argentina quedaron impunes. Una norma que incluyó por mucho tiempo las voladuras de la Embajada de Israel en 1992 y del edificio comunitario de la AMIA en 1994, que ocasionaron más de 100 muertos, y de los que recién en el año 2006, a fines de año, comenzaron a revelarse quiénes fueron los culpables desde Irán, gracias a la obra del fiscal Alberto Nisman. Con todo, hay que tener en cuenta que la peligrosidad de grupos como Tacuara no derivaba de sus acciones violentas, de su propaganda nazi, sino ¿de dónde? ¿De dónde deriva la
peligrosidad de un grupo, de la medida en que está cercano al poder. En este caso eran peligrosos porque amplios sectores del partido mayoritario de entonces, el peronista, apoyaban a la agrupación judeofóbica. En rigor, el parámetro para medir el peligro de la judeofobia en un país determinado no debe ser por el tamaño de sus organizaciones, sino efectivamente, insisto, por su cercanía al poder. Una versión local de los protocolos de los sabios de Sion apareció en Argentina cuando en 1971 un profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires, Walter Beveraggi Allende, difundió la patraña del Plan Andinia, un supuesto complot pergeñado por un rabino neoyorquino para desmembrar la Patagonia de Argentina y crear allí otro Estado judío. Es decir, entre otras citas traían un párrafo del libro El Estado Judío de Teodoro Herzl, en donde se pregunta a Herzl, ¿Palestina o la Argentina? Y termina diciendo, optando por la patria histórica, Eretz Israel, porque le había llegado a Herzl la información errónea de que el gobierno argentino estaba cediendo tierras para ser colonizadas. Pero Beveraggi Allende transformó esto en Palestina y la Argentina, y entonces deducía, los judíos ya han regresado a Palestina y ahora están por conquistar la Patagonia. Su denuncia fue llevada a la Confederación del Trabajo y a muchos medios periodísticos. Según Beveraggi, el hecho de que los sindicatos argentinos hubieran decretado una huelga que coincidió con el Día del Perdón, esto fue el 29 de septiembre de 1971, era la prueba que él necesitaba para concluir con la racionalidad que caracteriza a los judeófobos, que el 90% de la economía del país estaba en manos judías. 4 años después, Beveraggi Allende publicó su libro La inflación argentina, en cuya tapa aparecía crucificado el mapa argentino, crucificado en con estrellas de David clavadas por un judío estereotípico. El periodista Jacobo Timerman narró que cuando era interrogado por los personeros de la dictadura militar argentina en los años 80, se le exigían precisamente detalles del Plan Andinia. Aunque la judeofobia tiende a ser más visible durante gobiernos democráticos, sobre todo gobiernos democráticos de transición, en esos momentos se halla más alejada de las cúpulas del poder. Durante las dictaduras, por el contrario, se encuentra encaramada en el poder y por eso, precisamente por ello, a los gobiernos les es más fácil dominarlos. Por ejemplo, la judeofobia fue muy activa durante la dictadura militar en la Argentina entre 1976 y 1983. De entre los miles de desaparecidos, los judíos eran la víctima favorita en los centros de tortura. Pero salvo excepciones, como lo del coronel Ramón Camps, por ejemplo, no había expresiones de judeofobia oficial. Entre los periodistas que defendían al régimen se destacó uno, Enrique Llamas de Madariaga, que el 30 de octubre de 1980 difundió por televisión, en un programa de la televisión estatal, una entrevista judeofóbica bajo la consigna de si los persiguieron durante 4.000 años, por algo será. Encuestas que se realizaron en Argentina en 1996 también revelaron niveles alarmantes de judeofobia. En cuanto a la Argentina del año 2007, por un lado uno podría decir que los niveles de judeofobia son muy marginales. Después de todo, para elegir al intendente de Buenos Aires había que optar entre varios candidatos judíos. Hay muchos judíos prominentes en la vida pública del país y el gobierno argentino está decididamente empeñado en que los atentados contra la AMIA y contra la embajada, después de muchos años de haber sido encubiertos, de haber sido envueltos en una atmósfera de desinformación, finalmente sean perfectamente esclarecidos para castigar a los culpables. Por un lado, parecería ser que la judeofobia en la Argentina está en retroceso. Por el otro, está claro que el vaivén que puede haber en la sociedad argentina tiene que ver con el camino que decida transitar desde el punto de vista de sus relaciones internacionales. Y esto es porque la judeofobia
de hoy está mucho más relacionada con el Estado de Israel. Y por lo tanto, en la medida en que aparezca una demonización del Estado de Israel, como se emite desde Venezuela, también en la Argentina, irremediablemente esa demonización caerá también sobre los judíos. Hay lugar para el optimismo, porque en una sociedad abierta como la actual, cada vez en la Argentina hay una mayor conciencia de la presencia judía, hay más obras, hay más arte que refleja esta presencia sin reservas. Y por lo tanto parecería ser que la integración de los judíos en la Argentina no despierta la vieja hostilidad. Por el otro lado, también hay que tener claro que la judeofobia en Argentina fue mucho más profunda que en cualquiera de los otros países latinoamericanos. Por ser el más europeísta de los países americanos, también fue el que mayor judeofobia importó y el que la arraigó con mayor profundidad. Y por eso se tradujo en agresión física con mucha mayor facilidad que en cualquier otro país. La judeofobia en Argentina es un caso para estudiar junto con el de la judeofobia europea. Y aquí me permito marcar también otra vez la diferencia, porque la judeofobia europea consiste en demonizar a una figura estereotípica del judío. El judío es el mal. La judeofobia americana es una resistencia ante el judío de carne y hueso contra el inmigrante y por lo tanto es bastante más parecida a la xenofobia, al odio de los extranjeros. Tiene algunos componentes distintos, pero no pasa por ese proceso de demonización que surgió en Europa. En cambio, la Argentina sería un poco una excepción a esa regla, porque sí hubo esta demonización a partir de la novela que comenté, La Bolsa, de 1890, que aún sin que el autor conociera a ningún judío, porque casi no había judíos para conocer en Argentina en esa época, se permitió generar una imagen de los judíos dominando el país y siendo los responsables de trata de blanca y cuanto viso social él viera. Esa judeofobia también tuvo presencia en Argentina, tiene presencia en Argentina. Podría terminar siendo un fenómeno totalmente marginal, pero podría de vez en cuando volver a levantar su cabeza. E insisto en que esto depende de los vaivenes del concierto internacional que se dé en los próximos años a partir de esta usina judeofóbica que desde Irán comienza a replicarse en Venezuela, en Latinoamérica. Vamos a hablar ahora de un país muy particular que es España y luego acerca de las conclusiones generales de qué significa la judeofobia, cómo podemos explicarla y un cierre en esa dirección para el curso en su conjunto. Hasta la próxima.